Pilar de Castro y Ángel Terrón. Buenas, pues en la sesión de hoy del podcast de la Asociación Principios vamos a hablar de un tema de actualidad que está en boca de todo el mundo y que es una preocupación a la vez social, porque que esté en boca de todo el mundo la salud mental, pues es una... A mí me parece que tendríamos que poner de moda otras cosas, no la salud mental. Y estamos aquí, bueno, yo soy Pilar de Castro Manglano, soy médico psiquiatra de la Clínica Universidad de Navarra, llevo ya pues más de 15 años, casi 20, trabajando en psiquiatría tanto de adulto como infanto-juvenil. Tengo un 50% de labor asistencial, sobre todo en adolescente, adulto, joven, y que es una franja que a mí me parece apasionante porque es el inicio de la vida de muchas personas y se puede reconducir muchas cosas. Y ya desde hace 6 años conozco a Ángel Terrón, que es uno de los fundadores socios de Educa TDAH, y llevamos ya, pues, ¿cuántos años? 5. Sí, o sea, justo colaborando, eso es. Colaborando y mano a mano con pacientes que trabajamos en común, que es una gozada. Total. Y Ángel Terrón es psicólogo, y cuéntanos un poquito. Sí, yo no llevo tantos años, llevo 11 años de experiencia. Nosotros planteamos un abordaje muy sistémico, o sea, el papel de la familia nos parece fundamental y solemos trabajar, bueno, igual que Pilar, más a nivel infanto-juvenil, pero en los últimos años estamos abordando mucha problemática adulto-joven. Efectivamente. Universitarios, ¿no? Personas que necesitan trabajar su función ejecutiva, ¿no? Para aprender a gestionar su propia vida y gestionar el futuro profesional, ¿no? Justo. Entonces sí que es verdad que nos conocimos antes de la pandemia, y se dice, o sea, pienso que se atribuye mucho el tema de la salud mental a la pandemia. Yo no estoy muy de acuerdo. Yo tampoco. ¿Cuál es tu opinión, Ángel? O sea, yo creo que la pandemia lo único que hizo fue poner de manifiesto cosas que ya llevábamos dentro. O sea, lo que pasa es que, bueno, pues la pandemia nos obliga a parar. Y ese parar, ¿vale?, nos hizo darnos cuenta de que a lo mejor habíamos invertido muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo en nuestra salud física y nos habíamos olvidado de la salud mental. Ahí, ¿vale?, incluso, ¿no?, pues empezaron, desde el ámbito más infanto-juvenil, empezaron a salir muchas estadísticas. Yo siempre digo que los niños son un reflejo, ¿vale?, de la población adulta. Exacto. Y empezaron a salir muchas estadísticas donde, sobre todo, se evidenciaba que la autoestima estaba muy baja, el desarrollo emocional no estaba correcto, o sea, no estaba siendo adecuado, ¿no? Y como ello, pues muchísimas más patologías que tú estás muy acostumbrada a ver día a día. Y fíjate que pienso que el inicio de lo que es la patología, que la patología no es que ha habido un aumento sobre todo en lo que es trastornos más bien ansioso-depresivos, que son más bien adaptativos. Después de la pandemia lo que ha habido, me parece, es un repunte de la ansiedad y lagunas que no se han trabajado a nivel social de adaptación. Eso es. Pero me parece que no es la pandemia el problema de la salud mental, sino que viene de atrás. Ya cuando empezaron todas las redes sociales, Instagram se vio en investigación, ¿verdad? En muchas publicaciones, un incremento de problemática a nivel salud mental en la infancia y adolescencia, sobre todo, porque afecta mucho la autoestima, porque se proyectan ideales inalcanzables para muchos, ¿no? Y se generan muchas necesidades que no son necesidades reales, ¿no? Y hay un gap entre lo teórico y lo real. Y a la vez un gap que también la aceleración de la vida en los padres, en las familias, parece que estamos perdiendo algo todo el día, corriendo no sabemos a dónde, ¿verdad? Y entonces hay mucha laguna en espacios de comunicación familiar y espacios de tranquilidad. ¿Qué te parece? Sí, se han introducido nuevos elementos y no se ha estudiado el impacto que esos elementos iban a tener en la salud mental. No hablo solamente de nuevas tecnologías, con su mención especial a las redes sociales. O sea, al final vivimos persiguiendo likes. También hablo de el aumento, incluso, ¿no? O sea, veía en las noticias que antiguamente países como España eran países catalogados como países de poca producción a nivel laboral, a nivel económico. Hoy en día no está pasando eso. Pero, claro, realmente estamos preparados para esos ritmos de trabajo que además tú y yo conocemos bastante bien, ¿no? De 10, 11, 12 horas al día, donde uno, ¿vale?, ya realmente ni siquiera tiene tiempo para pararse a reflexionar. Claro, entonces
se están introduciendo muchas cosas que a priori no estaban planteadas como una ventaja. O sea, la tecnología viene a cambiar el mundo, viene a potenciar, ¿no? Todo mucho más. La producción laboral, o sea, desde pequeños nos enseñan, ¿no? Que ser un buen trabajador es fundamental, pero ¿qué impacto está teniendo eso sobre nuestra salud mental, ¿no? Es la pregunta que deberíamos hacernos. Sí, yo últimamente pensaba también que estamos viviendo una doble vida. La doble vida, la vida virtual y la vida real. Eso incrementa un exceso de energía y de inversión de tiempo que no nosotros tenemos 24 horas, no podemos estar viviendo dos vidas, la vida en paralelo. De hecho, ya de antiguo, la doble vida siempre se ha asociado a adicciones, a mundos adictivos, ¿no? Claro. Y ahora mismo estamos con una doble vida real. Ya no es adictiva, pero al final tiene un componente adictivo, ¿no? Porque nos consume el tiempo de salud, de descanso, el tiempo de autocuidado, el tiempo de comunicación eficaz, eficiente y el tiempo de reflexión, como has comentado, que es lo que nos hace libres, ¿no? La capacidad de pensar. Totalmente. Cada vez pensamos menos. Claro, pensamos menos, pero esto, o sea, si muchas veces el termómetro de la sociedad nos lo manifiestan los niños. Tú a un niño le preguntas, ¿hace cuánto que no te has aburrido? ¿O hace cuánto que has tenido tiempo para reflexionar? Y te dice, a mí a la vuelta de verano me pasó, chavales que decían, en verano no me he aburrido en nada. Claro, nosotros, cuando éramos pequeños, había muchos momentos en los que nos aburríamos, que por cierto, está asociado y está demostrado que esos momentos de aburrimiento desarrollan muchísimo la creatividad. Exacto. Hoy en día, ¿cómo te vas a aburrir? Si las dosis de estimulación son brutales, o sea, ¿qué estimulación podríamos tener nosotros a lo mejor de pequeños? Incluso, hablo de tecnología, ponerte un capítulo en la televisión, hoy en día no es eso, hoy en día es una silla gamer, unos cascos gamer, o sea, una pantalla de 60 pulgadas, ¿no? Y todo eso se vende como avance, pero puede ser un avance en algunas cosas, pero desde luego no es un avance para mí en una cuestión prioritaria para una buena salud mental, que es el desarrollo de competencias y habilidades. Exacto. La propia creatividad que comentábamos, la baja tolerancia a la frustración, aunque parezca una tontería, o sea, yo a veces le cuento, bueno, ¿vale? Para algunos chavales soy un anciano, ¿no? Porque le cuento cosas tales como yo antes veía una serie y tenía que esperar una semana para volver a ver un capítulo de la misma serie. Te dice, yo es que eso no podría soportarlo. Nos hacían esperar. Totalmente. La incapacidad para la espera y el aburrimiento que genera estrés, ¿no? Es una cosa que hemos acostumbrado a los cerebros a la inmediatez. Totalmente. Y la inmediatez va asociado al placer inmediato, al like inmediato, a lo adictivo y a la incapacidad para la espera de la vida. En cualquier relación necesitamos esperar. Claro. ¿Cuánta gente se frustra ante la mínima? Es que es imposible. Hoy en día le está costando mucho a la gente tener una relación normal de amistad, incluso de noviazgo. No puedes tener una relación de noviazgo porque a la mínima te has frustrado, a la mínima no esperas y te bloqueas, te paralizas. Claro. Entonces, el espacio de la espera permite generar alternativas, que es el pensamiento alternativo, que es lo que nos hace también ver más a corto, a largo plazo, la reflexión, que es lo que nos hace libres, ¿no? Claro. Entonces, esa capacidad de la función ejecutiva la estamos dinamitando. Totalmente. Nos estamos incapacitando. Totalmente. Y además dando tumbos. Es decir, esto es como todo, ¿no? O sea, hemos pasado de extremos. Antiguamente, y quizá no era positivo, ¿vale? O sea, nuestros abuelos realmente podían estar como estuviesen, que jamás iban a divorciar, ¿vale? Ahora mismo, todo lo que nos genere un estímulo inmediato, una dosis de placer, ¿vale? Al alcance, todo eso lo que nos hace es cansarnos y vivimos dando tumbos. Es decir, generalmente, ¿cómo se resuelven las crisis laborales? Hoy en día, cambiándote de trabajo. O sea, yo al menos, mi padre ha estado 30 años o 40 años, ¿no?, en la misma empresa. Hoy en día esto no. O sea, hoy en día, en el momento que encontramos una dificultad, damos un tumbo, ¿no? Vamos dando cambios porque no estamos acostumbrados a eso y nuestro cerebro se ha acostumbrado a una inmediatez cuando luego las cosas importantes en la vida no son inmediatas. El problema es que las estamos haciendo inmediatas. A mí me aterroriza cuando hay adolescentes que me dicen, hay un icono en Instagram a través del cual solamente poniendo ese icono a la otra persona le dices que quieres salir con ella. O sea, ¿y cómo lo hacías en tu época? Hombre, pues posiblemente tenía que enviar una notita, ¿vale? Que si la enviaba un viernes, a lo mejor hasta el lunes no se respondía. O sea, cosas, ¿vale?, que no han pasado hace tantos años y que hoy en día ni se conciben porque no son inmediatas.
Y además, esa incapacidad para pensar, reflexionar, también nos incapacita a buscar soluciones alternativas o afrontar los problemas. Claro. ¿No? De hecho, las terapias que estamos aplicando es constantemente resolución de conflictos, Justo. abordar situaciones, ver dónde está el problema, porque enseguida echamos la culpa al mundo. La culpa es el jefe, la culpa es el profesor, la culpa es los demás y entonces nunca hay una capacidad de autocrítica, Claro. que es lo que nos hace mejorarnos o superar las dificultades. Entonces, al final, hay un problema en saber vivir. Justo. Y lo que has dicho me ha parecido fundamental, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, con la Dana. Resolución, ¿vale?, de situaciones traumáticas, conflictos, o sea, a priori tenemos más medios que nunca, la tecnología, o sea, en el momento en el que ocurre algo no estamos preparados, o sea, no estamos preparados porque detrás de todo eso hay personas, ¿vale?, personas cada vez con muchas menores habilidades, ¿vale?, para este tipo de cosas. Entonces, claro, o sea, lo hemos visto, ¿no?, o sea, en cuestión de semanas. De nuevo, ¿qué es lo que pasa? Se ha vuelto a lo tradicional, o sea, ¿qué es lo que ha pasado? Que al final, bueno, la típica frase, ¿no?, que han dicho, el pueblo salva al pueblo, bueno, al final es así, ¿no? O sea, es gente que a nivel de salud física y salud mental estaba súper mal y han tenido que ser otros, ¿vale?, los que le hayan ayudado. O sea, cuando el papel, en este caso de los gobernantes, pues ha dejado mucho que desear. Mucho que desear, porque en el fondo también hay una falta de identificación de dónde está el problema, de asunción de responsabilidades. Estamos en una sociedad muy inmadura, desde los gobernantes que no han asumido las responsabilidades que les competían, que eran competencia suya, y a echar la culpa al mundo, y están jugando con vidas, ¿no? Eso es. Con vidas de personas que están a pie de calle, para las cuales hay un sistema que estaba con un dinero que se tendría que haber distribuido justamente en las necesidades de la sociedad, y no se puede distribuir porque no hay una etiquetación adecuada de lo que es la situación, una situación de catástrofe, ¿no? Y por extrapolar responsabilidades, es decir, cuando alguien no se hace cargo de sus errores, ¿no? Y sus errores siempre es culpa de otro, porque siempre, o sea, esto es lo más fácil, ¿vale? Al final extrapolar todo lo que ocurre en el otro. ¿Cuál es el problema? Que al final, bueno, pues quien se ve perjudicado pues son los mismos, ¿no?, que en este caso han sido los ciudadanos. Y además otro factor que me parece muy importante y que estamos hablando de la Dana, ¿no?, pero que vale para todo, no vivimos en una sociedad que trabaja desde la prevención. Y yo creo que eso en salud mental lo vemos un montón. O sea, generalmente cuando nos llaman es cuando hay un incendio provocado. O sea, muy pocas, algunas sí, o sea, a lo mejor una de cada 20 llamadas te dicen, oye, empiezo a ver, ¿vale?, que las cosas no van bien y quizás sería conveniente poder anticiparme a lo que puede venir. Eso, 1 de cada 20. Cuando te llaman es cuando el incendio está ya totalmente descontrolado y a ver cómo contienes esa situación, ¿no? O sea, vivimos conteniendo. O sea, no me preocupa también un poco lo que nos han educado desde pequeños, ¿eh? O sea, carpe diem, o sea, yo siempre digo, ¿no?, Mr. Wonderful y ese tipo, ¿no?, de cosas han hecho mucho daño porque nos han educado en, ante todo, no te preocupes. Quizás también es el error que estamos cometiendo con nuestros hijos, ¿no? O sea, no sufras, no te preocupes. No, a veces hay que preocuparse, hay que sufrir. O que mi hijo no sufra, una sociedad de hiperprotección y de la inmediatez. Claro, la inmediatez incapacita para la prevención, porque prevenir es anticiparse y ver a medio, corto y largo plazo, ¿no? Entonces, y eso es lo único que se puede conseguir. Para conseguir eso es una reflexión. Y si no tenemos capacidad de reflexión, tampoco tenemos capacidad de memorización y de aprendizaje. Entonces no aprendemos. Ha pasado más de 1 mes y medio. Yo creo que muchísima gente vive como si la Dana, hablábamos ayer de los problemas de Siria, ¿no? Lo que está pasando en Siria. Y esta mañana escuchaba la radio y hablaban de que había habido más de 200 muertos. Digo, pero si en la Dana ha habido más de 200 muertos y hace 1 mes ya se nos ha olvidado y siguen empantanados y siguen sin solución. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya se nos ha olvidado. Vivimos en una sociedad tan a lo inmediato que ya esto ya es algo pasada. Claro, o sea, que eso a veces es un poco, ¿no?, lo curioso es, o sea, una semana se para el mundo porque se tiene que parar, pero ya luego lo que no es inmediato, la memoria, como se dice, ¿no?, tiene las patas muy cortas. Que eso, ¿vale? O sea, fíjate, yo creo que estamos metiéndonos a conceptos muy importantes, ¿no? O sea, prevención, inmediatez, esa inmediatez, ¿no?, que también al final puede desarrollar patrones adictivos. O sea, totalmente. Claro, porque cuando hablamos de patrones adictivos yo creo que hay un punto, ¿no?, de buscar esa inmediatez. Y luego también, por otro lado, el saber a lo que nos estamos... esto es muy curioso, ¿no? Porque decías, bueno, debe ser que Corea del Norte ha enviado soldados a la invasión de Ucrania y veía, ¿no?, un artículo que muchos soldados se habían vuelto adictos al porno. Soldados norcoreanos.
nunca habían tenido acceso a ello, nunca le habían explicado nada al respecto, ¿no? Entonces, lo que había pasado es que el primer enfrentamiento, ¿no?, que habían tenido se habían vuelto adictos. Eso, ¿vale? Yo creo que también, o sea, puede explicar mucho, o sea, incluso yo lo atribuyo, ¿no?, a lo mejor a la falta de valores que tenemos Tal actualmente. cual, O eso te iba a sea, decir. Claro, el punto adictivo, que vivimos en una sociedad de acción inmediata, ¿no? Y además de placer inmediato. justo, Y eso nos emborracha. así es. Estamos borrachos de activismo, borrachos de likes, borrachos de que se vive en lo cara al público, Justo. ¿no? Con un vacío interior que solo sacia los valores. Entonces, ese vacío interior es lo que está haciendo que la población tenga no solo ansiedad, porque no me llena nada, tristeza, porque realmente hay una falta de profundidad y de profundizar en los valores, ¿no?, que requieren de reflexión, y luego que estamos dedicando tiempo a cosas que consumen tiempo, pero nos consumen la vida. Entonces, Totalmente. al final, no estás con los que quieres porque estás borracho de tengo muchas cosas que hacer, no llego a esto, tengo que subir estas fotos, y no vives la vida real, Claro. vives una vida ficticia, ¿no? Entonces, esa borrachera hay que conseguir parar, porque ¿a dónde vamos? Sí, sí, o sea, Y a eso la hay vez que todo planteárselo, lo claro. adictivo conlleva evasión del sufrimiento. Todo. Entonces, si me frustra una mala reacción de una persona y no sé quererle porque el cariño hace que superemos las dificultades y quitas importancia, Claro, entonces voy acumulando sufrimiento, y entonces la evasión justo. de las adicciones hacen que Totalmente. huya, ¿no? Entonces es una huida hacia no sabemos dónde. Entonces la gente no sabe dónde va. No sabe. O sea, claro, yo creo que hay una crisis muy grande de valores, de principios, pero incluso, como dices, ¿no?, o sea, de un rumbo definido. Pero también yo creo que volvemos un poco a la esfera familiar, es hasta qué punto se está cultivando esto. O sea, porque, Desde la familia, que es fundamental. claro, o sea, volvemos también al papel de la tecnología. O sea, no es descabellado encontrarte que en los espacios en los que a lo mejor incluso, mira, es que hasta meto la tecnología. O sea, yo cuando era pequeño veía una serie con mis padres, ¿no? Debatíamos sobre la serie. Hoy en día está la televisión puesta, hay 3 personas, ¿no?, miembros de la familia, con el móvil. O sea, y falta cada uno mucha, viendo lo que le interesa. y falta muchísima Vamos al comunicación. individualismo, exacto. Muchísimo. O sea, entras en una familia y dices, ¿hace cuánto tiempo que no os habéis sentado a hablar como estamos haciendo hoy? Dice, no, hoy porque está así organizado, hoy porque se remunera, ¿vale? Hoy porque se dan las condiciones para ello. Pero habitualmente esto no. O sea, eso también hemos hablado poco, ¿no? Pero yo creo que falta esa comunicación más íntegra, ¿no? O sea, Sí. estamos acostumbrados a una comunicación mucho más populista, mucho más artificial. O sea, desde que nos levantamos, ¿no?, es como que nos ponemos un disfraz y tratamos un poco, ¿no?, de seguir las convenciones sociales. Pero yo creo que se ha perdido también mucha integridad y, por otro lado, estamos llenos de ego. Esto incluso me atrevería a decir que también tiene que ver desde la infancia, ¿no? Parece que el mensaje que tenemos que transmitir a nuestros hijos es eres el mejor, ¿vale? Hemos creado pequeños total. monstruitos, ¿no? Que Claro. llegan a la vida real y de repente se encuentran que hay otros mejores que ellos, y Total. entonces la autoestima viene abajo. Total. Hablabas de una cosa muy, muy interesante, y yo creo que es fundamental, el tema de la comunicación, ¿no? Hoy veía en consulta a un señor bastante potente en su carrera profesional, que había sobrevivido a muchas dificultades porque él había sido inmigrante en otros países y era un alto ejecutivo. Y me comentaba su crisis matrimonial. Venía por un problema que no tenía nada que ver, que era una conducta fóbica, y digo, detrás de una conducta fóbica siempre hay algo más, ¿no? Porque Claro. hay que ver qué hay detrás, ¿no? Eso es. Igual que a veces me vienen con un tema de insomnio, digo, ¿qué hay detrás? Total. Pues una doble vida. O qué hay... Entonces, vas indagando y dices, qué lástima, dices, estoy con la mujer de mi vida, pero llevamos años que no nos comunicamos. Estoy viviendo con la persona que más quiero, y llevo 3 semanas que se ha enfadado por una tontería y me estoy planteando la separación. Entonces, ¿cuántas veces habrán mirado a la cara, habrán hablado de sus necesidades y están solos? Claro. Están solos en sus necesidades, ¿no? Entonces, en ese mundo individualista en que estamos educando a los jóvenes y educándonos a nosotros mismos, porque es mucho más cómodo. Claro. Elijo a la carta lo que me apetece. Totalmente. Veo la película que me gusta. Justo. Y no sé ceder, no sé compartir, Claro. ¿no? El disfrute disminuye, se hace placentero a lo inmediato, pero no compartido, que eso es lo que duplica, multiplica o triplica la capacidad de felicidad, ¿no? Totalmente. O sea, la felicidad está en el compartir, no en el Claro. vivir
solo para mis necesidades, ¿no? Claro. Y nos creemos que más es mejor y no siempre es así. Es más, ¿no? Luego volvemos a esa borrachera, a ese empacho. Recuerdo, hace muchísimos años, yo era pequeño, ¿no? Y me lo contaron y me llamó la atención. Una cadena muy conocida, ¿no? Y muy prestigiosa de restauración, cuando entraban trabajadores, lo que hacían es que les permitían comer todo lo que quisiesen, ¿vale? Claro, eso a priori no podía ser fantástico y podía ser una pérdida para la empresa. Los dueños de la empresa decían, no, esto es una ganancia. Esto es una ganancia porque al final se empachan de tal manera que no quieren volver a probar nuestro producto, ¿no? Es en cierta manera lo que está pasando. O sea, es decir, vivimos abusando y lo que nos creemos que nos da la felicidad, luego nos damos cuenta de que estamos muy vacíos, ¿no? Y yo creo que eso, al final, ¿no? Desde el principio hasta casi que estamos acabando, yo creo que todo parte de lo mismo. Es decir, la salud mental está debilitada y creo que, entre otras cosas, porque nos encontramos muy vacíos cuando tenemos todo. Porque estamos vaciándonos, llenándonos de porquería, pero no llenándonos de lo esencial, ¿no? Justo. Y entonces, y además vivimos en una sociedad que estamos deconstruyendo a la persona porque sale más rentable, Claro. ¿no? Si rompemos a la persona, tenemos siempre ganancia, pues dividimos, Justo. pero nosotros nos estamos dedicando todo el día a integrar a la gente, Claro. ¿no? Entonces hay una ruptura de la persona, del yo, nos encontramos muchos yoes rotos, Claro. ¿no? Y nuestra función al final es Claro. integrar, cosa que es costosa, pero... Sumado, Otros se dedican a desintegrar para generar necesidades que están fuera de uno y nosotros vamos integrando para que claro. la gente se encuentre con lo esencial de sí mismo, ¿no? Y ser feliz no depende Claro. de llenarnos de lo adictivo, ¿no? Eso te iba a decir, precisamente no es políticamente correcto lo que voy a decir, pero sí que es, ¿vale?, algo que desde muchas esferas se dice que quizás sea una inquietud de los políticos. El tener ciudadanos cada vez menos reflexivos, menos preparados, que nos se paren, ¿no?, a reflexionar precisamente sobre que a lo mejor el reparto, ¿vale?, o ese poder nos está llevando a cabo de una manera justa. Entonces, bueno, yo creo que también, o sea, esa crisis de valores, esa crisis de información, cuando en teoría vivimos en la sociedad del conocimiento, ¿no?, pues todo ello, claro que debilita nuestra salud mental porque nos hace pequeñitos. Nos empequeñece, nos quita libertad, porque la libertad viene de la capacidad de pensar, ¿no?, de reflexionar, Eso es. y de saber renunciar a lo inmediato, a los placeres inmediatos para beneficios a largo plazo, que es el prever, ¿no?, el ser precavido, tener una planificación para Claro. un futuro mejor, ¿no?, que es lo que tuvieron en la guerra nuestros abuelos, ¿no? Claro. Y que supieron ahorrar, supieron renunciar a lo inmediato para una felicidad más a largo plazo, ¿no? Justo. Y nosotros ahora no estamos sabiendo hemos hacer hecho eso. una campana al contrario, ¿no? Se ha ido el péndulo al otro lado Eso es. y estamos con una borrachera. Bueno, es el opio del pueblo, ¿no? Pues distintos opios, Claro. ¿no?, adictivos, que hacen que la gente Justo. viva para la satisfacción inmediata. Y por inercia absoluta y nada más. O sea que aquí tenemos mucho trabajo y pensábamos mientras preparábamos este podcast, ¿no?, que claro, hay que pensar que dónde está la solución, ¿no? Se están poniendo ahora medidas legales, yo creo que estamos en un exceso de legalidad y de exceso de control desde el Estado. Es que el problema no está en poner leyes que nos protejan, que también las leyes deben proteger, ¿no?, de la pornografía al menor, de la pederastia, hay que proteger, ¿no?, de las aberraciones que destruyen al niño, al menor, al adulto, porque quien miente se hace mentiroso, Claro. y se destruye a sí mismo y destruye la sociedad porque genera desconfianza, ¿no? O quien consume está utilizando a otros para un placer que al final es destructivo, porque no paramos de encontrar gente en la más pura soledad, y perdonar que nunca digo tacos, pero en la más pura mierda interior por comer mierda. Pues sí. Así es, porque lo que amueblas tu mente es lo que sale luego en tu interior, Justo. ¿no? Y no te engrandece, te empequeñece, ¿no? Te Claro. hace más animal y no más humano, ¿no? La grandeza del ser humano está en que uno sea capaz de amar, de ser libre, de superar las dificultades, ¿no? Y Claro. de saber querer. Y la gente solo sabe querer su ombligo. Así es. Ese Cada exceso de ego, ¿no?, que Sí. comentábamos. Ese narcisismo que hemos generado, está muy de moda, ¿no?, el narcisismo, Sí. el pensar en uno mismo como soy el súper, ¿no?, yo, Claro. y los Claro. demás están por debajo de mí, ¿no? Así es. Y es muy fácil herir a un narcisista, muy fácil, porque vive en la irrealidad de sí Claro. mismo, ¿no? Claro.
Entonces, yo creo que mensajes así para la gente habría que trabajar sobre todo, ¿no? Lo que tú haces, lo que yo hago también, hacemos en equipo, que es transformar las familias, ¿no? Eso es. Cambiar los patrones educativos Justo. a patrones más que ayuden a los padres a generar espacios de reflexión personal, a transmitir valores con su propio ejemplo, ¿no? A ser conscientes del impacto que generan en los menores con su propia vida, ¿no? Y a la vez generar espacios de comunicación sana en los menores, espacios libres de pantallas, Claro. ¿no? Los adultos, a los pacientes les digo, nada de series entre semana. La serie, espérate el viernes o el sábado, pero entre semana acuéstate pronto, lee un buen libro y vete llena la cabeza de otros contenidos que te ayuden a apagar voltaje y que cojas bien el sueño, recuperes energía y funcione tu mente bien. Y luego el fin de semana ya tendrás más tiempo para pantallas, porque las pantallas solo consumen energía mental, pero no reflexión. Claro. ¿No? El tema es que nos hemos olvidado de la formación para la vida adulta. Hace muchos años había una asignatura que se daba en los colegios, ¿no? Que era formación para la vida adulta. Eso ya se ha perdido. Entonces, yo creo que hay que ir desde la base, ¿vale? Hay que trabajar desde la base, tanto con el menor como con la familia, para luego tener adultos bien preparados y con una buena salud mental. Sí, y volver a los valores, ¿no? Los valores que han sido sólidos, que han hecho que las sociedades sean sólidas. Yo creo que es importante recuperarlos porque aunque hay mucha más tecnología que nos facilita mucho más el trabajo, estamos cada vez más enganchados al trabajo, en vez de más liberados. Entonces estamos en un autoengaño. Y qué importante es eso, volver a los valores fundamentales, ¿no? De la familia, de uno mismo, que te haga acostarte feliz, levantarte feliz porque tienes un proyecto, un objetivo, y que habrá distractores o te van a generar, la sociedad te va a generar necesidades, si no, los otros viven de esas necesidades que generan en ti, pero en el fondo necesitamos muy pocas cosas para ser felices, ¿no? Claro, así es. Lo que pasa es que cuanta más tecnología, ¿no? Y elementos inmediatos se nos ponen a nuestro alcance, precisamente más dependientes somos. Entonces cada vez estamos necesitando más y nos estamos olvidando de lo principal. Así es. Cosa que en parte nos ayudó la pandemia, ¿no? Sí, la pandemia cortó con muchas cosas. Ahí te obligó a parar. Claro. Nos obligó a parar con muchas cosas. Es verdad que metió más las pantallas en casa y muchas conductas adictivas online empezaron ahí. Sí. Pero bueno, que yo creo que también nos ayuda a decir de cuántas cosas puedo prescindir. Claro. Y el tiempo que he podido dedicar a mi familia, cosa que antes el trabajo, las distancias, por ejemplo, en ciudades grandes como Madrid, pues impiden, ¿no? Y dices, qué suerte hemos tenido algunos, aunque tengas poco espacio o no tengas jardín, pero que hemos dedicado más tiempo a la familia, ¿no? Justo. Y yo creo que recordarnos, ¿no? Que la familia es lo importante y educar desde la familia, fortalecer esos vínculos, ¿no? Con los padres, a los padres con los hijos, ayudará también a la educación y ayudará también a... Y como la asociación, ¿no? Salud mental sea consecuencia, ¿no? De una vida sana. O sea, para mí, incluso el papel de las asociaciones, ¿no? Es muy importante. Y recuperar, ¿no? Precisamente el nombre de esta asociación, ¿vale? Es lo que llevamos todo el rato transmitiendo, o sea, la necesidad de principios. Exacto. Pues muchas gracias, Ángel. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy interesante todo.